Muchas gracias a todos, en primer lugar, y muy en particular a los organizadores de esta idea tan magnífica que es la de reunirnos durante este par de días para debatir sobre las cuestiones candentes que están en el fondo de nuestro ánimo. Un fantasma recorre Europa. El populismo, había titulado yo esta intervención, y le tengo que añadir un adjetivo que me ha parecido absolutamente necesario añadirle, que es el populismo identitario. Luego veremos por qué. En primer lugar, los hechos. Son conocidos suficientemente de todos, basta pues enumerarlos. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América, la esperanza electoral que representa el Frente Nacional francés con Marine Le Pen y que se va a dilucidar esta próxima primavera, las buenas perspectivas que también en Holanda tiene el Partido de la Libertad de Geert Wilders, las igualmente perspectivas alentadoras que se desarrollan en Alemania y Austria, sin hablar de todo lo que representa el fenómeno de la Rusia de Putin y, más allá de la propia Rusia, el conjunto de países de lo que antes se llamaba la Europa del Este, encabezados indudablemente por la Hungría de Viktor Orbán. Me he dejado un país, ¿no? Me parece que no he nombrado a España. Pues lamentablemente no se le puede incluir, pero no vamos a hablar ahora del caso español, sino que lo vamos a dejar para el final. ¿De acuerdo? Bien. Es un auténtico mar de fondo lo que se está desatando en el curso de estos últimos meses y se va a seguir desatando indudablemente en el curso de los venideros. Un mar de fondo que hace que las cosas están cambiando, es manifiesto, aunque nada en realidad ha cambiado de hecho. El mundo antiguo sigue estando ahí, pero lo que pasa es que el mundo nuevo todavía no acaba de aparecer. Estamos, dicho de otra manera, en una típica situación de interregno político, y no solamente político en el sentido amplio de la palabra, interregno social, cultural, espiritual, cuando el mundo antiguo ya no se aguanta más, pero ningún nuevo mundo ha conseguido todavía suplantarlo. Y esta es la situación, es lo que me parece, es exactamente lo que caracteriza el mundo en el día de hoy. Y en lo que caracteriza el mundo en el día de hoy, ¿qué es lo que está en juego? ¿En qué consiste, dicho con otras palabras, esto que todos llamamos el populismo identitario, como precisaba al comienzo? Por decirlo en una palabra, consiste en el rechazo profundo de la desagregación liberal-libertaria en que el mundo ha quedado sumido a lo largo de las últimas décadas. Y subrayo el adjetivo desagregación liberal-libertaria, porque al utilizar esos dos términos estoy ya señalando que lo que aquí se debate se sitúa en dos frentes. Por un lado, el frente que podríamos llamar liberal, el del liberalismo económico, y el otro, el que podríamos llamar el frente de los que propugnan una visión del mundo libertaria, o libertariana, que también se dice. El frente del liberalismo económico se caracteriza, como todos sabemos, por la globalización galopante, que es el punto por el que entronca con la pérdida de referencias, de identidades que caracteriza el lado libertario de la cosa, con todas las secuelas tremendas que ha acarreado, que es simple y llanamente el fin del estado de bienestar y de abundancia. Aquí el gran reino de jauja que el capitalismo había conseguido crear
fundamentalmente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que en Francia denominan los 30 años gloriosos, que van de 1945 a 1975. Esto, señoras y señores, se ha acabado, y aquí lo que reina es el imperio de la precariedad y de la pauperización de las clases medias, que habían sido tanto las beneficiarias como el gran motor de todo el auge neoliberal que parecía llevar a terrenos de abundancia y frondosidad. Ese es el primer frente, y luego está paralelamente el segundo frente, el de lo libertario, en donde las cosas se caracterizan por un nihilismo individualista a ultranza que lleva a la disolución simple y llanamente de todas las identidades colectivas. El hombre, el conjunto de los hombres son considerados como átomos que sumados se reúnen en unas cosas que se llaman sociedades y que remiten, como decía Alsina, también recordaba en su intervención anterior, a la famosa teoría del contrato social de Rousseau. Junto con ello se producen otras disoluciones. La disolución nihilista abarca un conjunto de valores, incluida evidentemente la disolución en el ámbito de lo sexual, en donde todo aquello que no, tal parece como si cualquier imperativo que fuera más allá de la libre disposición del capricho individual del sujeto fuera algo que se tuviera que prohibir, que se tuviera que expulsar de la realidad del mundo. Y es esta disolución de las identidades colectivas lo que acarrea una consecuencia tremenda, que es el rechazo por parte de algunos por la promoción de la invasión migratoria, y por parte de otros, por parte de las poblaciones que la aceptan, el consentimiento a la misma. Es decir, el orden es exactamente este. No es que vengan aquí unas multitudes procedentes fuera de Europa, exógenas, a cambiar a cabo de un par o tres de generaciones las bases étnicas, culturales de nuestra sociedad, y que la gente pues se deje, unos los llamen, como decía antes, y otros simplemente consientan su presencia, sino que el orden es al revés. El orden es que perdemos nosotros mismos nuestros propios parámetros, nuestras propias identidades culturales, y por supuesto, a partir del momento en que no tienes una identidad propia, te da igual que vengan gentes de otros países, de otras identidades, porque simplemente no hay otras identidades. Este es el razonamiento sobre el que se basa todo el mecanismo. Lo que pasa es que este mecanismo tiene, afortunadamente, si no los días contados, esperemos que los tenga, por supuesto, pero sí tiene visos de que la gente empieza a hartarse y a comprender que las cosas tienen que cambiar, no van por ahí. Como dice alguien que va a estar entre nosotros mañana, José Javier Esparza, nadie puede vivir sin saber quién es, y menos aún pensando que es un miserable. Y esto es lo que parece que nuestras poblaciones empiezan a tener conciencia de ello. Volvamos a los dos frentes de los que hablaba. Van juntos, están profundamente entremezclados, por supuesto. O mejor dicho, deberían ir juntos, pero lamentablemente no lo van. Y así, por ejemplo, pocos son los movimientos identitarios que asumen esta dualidad, esta duplicidad de frentes de lucha a la vez. La mayoría afirman, es cierto, la identidad de los pueblos, pero pocos
son los que luchan también para salir de manera decidida y no solamente mediante algunas medidas puntuales, para salir y combatir la precariedad económica que inflige el capitalismo liberal. El capitalismo, dicho con otras palabras, conviene recordarlo, no es solamente la globalización. El capitalismo es algo que va mucho más allá de la mundialización, de la ruptura de fronteras y de identidades, y que como una de sus últimas fases de desarrollo ha acabado llevando hasta ahí, pero en germen lo llevaba desde sus propios inicios. Así, por ejemplo, para subrayar el ejemplo máximo de la desasociación de esos dos frentes está el caso del presidente norteamericano, de Donald Trump, el cual lleva una indudable lucha en el frente de afirmar las identidades culturales y nacionales, y al mismo tiempo es el más empecinado y más profundo capitalista que imaginarse pueda. Lo que pasa que es cierto que tiene una ventaja, y desde ese sentido representa un mal netamente menor, que es que defiende el capitalismo industrial y se opone al capitalismo financiero, que es la otra cara del capitalismo globalizante. Y puesto que de movimientos populistas hablamos, un caso aparte al que se debe mencionar es el de lo que a veces se denomina populismos de izquierdas, cuyo ejemplo más notorio entre nosotros es evidentemente el de Podemos. Son gente, ahí la disociación es también clarísima, pero al revés, por así decirlo, que en el caso de Trump. Ellos asumen la denuncia anticapitalista a fondo, cuidado, asumen o dicen asumir, que esta es otra cosa. No vamos a entrar ahora en los vericuetos de su política económica, que probablemente nos llevaría a la mayor de las catástrofes y a la mayor de las miserias en caso de que un día los dioses no lo quieran o alcanzaran el poder, pero al menos aparentemente parecen estar comprometidos con una decidida lucha anticapitalista. Y por un lado, y mientras que por otro lado, en cambio, son los máximos valedores del nihilismo e individualismo sociocultural que nos aflige. Hablemos ahora de otro aspecto fundamental de todo el asunto del populismo, que es la relación entre el pueblo y las élites, que de alguna manera es la madre del cordero de todo ello. Vamos a ver. Parece como si decir populismo significara considerar que el pueblo, con P mayúscula, es o sería la encarnación del bien y de la virtud máximas. Un poco como lo que el proletariado representa en la ideología marxista. Y evidentemente que el pueblo representa un factor clave, tanto para el populismo como en general para nuestras expectativas de transformación del mundo, ello es indudable. Es necesario tener conciencia de ello, es necesario asumirlo, es necesario fomentarlo, es necesario ahondar en ello, pero teniendo al mismo tiempo una muy clara conciencia también de que la espontaneidad popular simple y llanamente no existe. O si existe, como en los momentos en que ha podido existir algo parecido, es algo que desemboca en el caos o en la nada, que nunca alcanza puede alcanzar una plasmación política, social y cultural si al mismo tiempo unas élites determinadas no encauzan, no encabezan el sentir popular de rechazo del mundo viejo. O enfocando la cosa desde otro ángulo, no hay que olvidar que el igualitarismo constituye precisamente una de las causas de la degeneración nihilista de la que estamos hablando.
de igualitarismo, es decir, tratarlo desigual como si fuera igual. Considerar que hay que llegar a un grado máximo de igualdad, no solamente de derechos, sino también de hechos. Una igualdad de facto, si no del todo posible. Nadie es tan loco como para imaginar que ello sea factible, si en todo caso lo más cercana posible. Todo ello significa olvidar también que nuestro problema, el problema del mundo contemporáneo, no es el pueblo, sino que realmente nuestro real problema son las élites. Es la degeneración de ellas la que nos ha llevado a donde estamos. Y sin élites dignas y grandes, y conscientes de serlo o deseosas de serlo, cosa que no caracteriza en absoluto a las de hoy en día, sin élites dignas y grandes, decía, es evidente que no puede haber ni dignidad ni grandeza, que es precisamente aquello que nos falta hoy. Lo cual nos lleva a la siguiente paradoja. Son finalmente las masas, esas masas que según Ortega se rebelaban, son, por decirlo con palabras añejas, lo que antes se denominaba las turbas o la plebe, quienes frente a la degeneración de las élites actuales les corresponde el deber de salvar la civilización. O bien la gente llana, el pueblo llano, se levanta masivamente, o bien esto no hay quien lo cambie. Pero para que esto se cambie, para que la civilización se salve, porque espero que tengamos conciencia de que lo que está en juego aquí no son batallas secundarias, sino batallas absolutamente esenciales. Es la esencia misma de la civilización lo que se dirime. Para que esto se salve, no se podrá conseguir más que si unas nuevas élites asumen el papel que les corresponde. Unas nuevas élites, es decir, unas élites imbuidas de una nueva espiritualidad, amantes de la belleza y lanzadas en pos de la consecución de la grandeza. Esas son las líneas maestras de lo que se me ocurre plantear respecto a la cuestión del populismo en general y en Europa y en el mundo occidental muy notablemente, porque es entre nosotros donde se juega todo esto. Y ahora, reduciendo el nosotros al caso específico de nuestro país, veamos cómo se plantea y qué pasa con la cuestión que al principio había dejado para después, la cuestión de España. Lo primero que debemos hacer al abordar una cuestión que no deja de ser dolorosa, cuando uno ve lo que está pasando en el resto de Europa y cuando uno ve lo que no está pasando entre nosotros, lo primero que se debe hacer es no taparse la cara e intentar coger el toro por los cuernos. Reconociendo lo que es evidente, que hay entre nosotros una profunda ausencia, una profunda quiebra, si no ausencia, digamos como mínimo una profunda quiebra del sentimiento de identidad colectiva, del sentimiento también por consiguiente de arraigo histórico. Y ello, a pesar de todos los escarnios, de todas las agresiones, de todas las befas que la idea nacional española recibe por parte de los que paradójicamente son los únicos que sí están imbuidos hoy de sentimiento identitario, es decir, los separatistas. En fin, cuidado, están imbuidos de sentimiento identitario, es cierto, en tanto en cuanto se trate de oponerse, de luchar contra España, o contra, si todavía cabe de llamarlo así, el resto de España.
Pero las cosas cambian profundamente a partir del momento en que se trata de enfocar la cuestión de la invasión migratoria que llega a Cataluña con la misma fuerza que al resto de España y donde, como supongo sabéis, por ejemplo, hace 4 días se produjo una masiva, extraordinaria manifestación de acogida, reivindicando la acogida de las poblaciones migrantes, en particular de los mal llamados refugiados, exigiendo que España cumpliera los compromisos a los que se había visto forzada a aceptar en el seno de la Unión Europea. Todo esto conlleva la otra cara de la moneda, que en el resto de España no solamente la mayoría de la gente le importa relativamente poco o relativamente muy poco la cuestión del separatismo catalán y vasco, en todo caso no se sienten profundamente heridos por ello. La prueba basta salir por las calles de Madrid o por las calles de Barcelona. Las calles de Barcelona están llenas de banderas separatistas, las calles de Madrid no ondea una sola bandera española en ningún balcón, ni siquiera en grandes festividades. Eso es lo que lleva a la reacción, a la falta de sensibilidad ante la falta de toma de conciencia del problema migratorio, en tales términos que, por ejemplo, hace poco salió una encuesta en la que se señalaba que el 55% de los europeos se manifestaban en contra de la inmigración musulmana, porcentaje al que se enfrentaba el 41% de los españoles, que eran los únicos en señalarse con un porcentaje inferior a la media del 55%. ¿Cuáles son las causas, cuáles son las razones de todo ello? Ante fenómenos de este tipo suelen haber, y aquí también hay, 2 tipos de razones. Unas las que podríamos llamar razones de fondo y otras las razones de circunstancias, las razones circunstanciales. Como razones de fondo se podría invocar, razones de fondo me refiero a la idiosincrasia de los pueblos, a sus reacciones, contrarreacciones y movimientos del alma que les llevan a tener en determinados momentos históricos una reacción, en otros otra, y cuáles son los motivos profundos de que ello sea así, no se sabe, de igual forma que tampoco hay razones, no soy un absoluto racionalista, para las mismas explicaciones en el caso del individuo particular. En cualquier caso, tal parece como, son expresiones así las que se deben utilizar para abordar tal tipo de cuestiones, tal parece como si, después de haber apostado con el mayor de los empeños, con más fuerza que en ningún otro pueblo, contra la modernidad, Alsina también se refería a ello, pensando en la contrarreforma encabezada por España y en la lucha del emperador Carlos V y de Felipe II por conseguir la unidad europea sobre la base del cristianismo, como si después de este gran empeño, que luego se desvanece o se achica en toda la decadencia ulterior de los siglos XVIII y XIX, como si después de haber estado luchando empeñadamente, tercamente contra la modernidad, hubiéramos acabado en el último momento subiéndonos con la fe del converso en el último vagón del último tren de la modernidad. A día de hoy no hay en toda Europa un país más modernoso, por así decirlo, que España. Es la triste realidad. Y a ello se suman también lo que llamaba causas circunstanciales. Si el problema de fondo es, como decía antes, la degeneración de las élites, hay que reconocer que las nuestras, cielo santo, están más degeneradas que las de ningún otro país. Con un agravante, y es el de que aquellas élites que no lo están,
y estoy pensando muy particularmente en lo que representamos o podemos representar los que aquí estamos presentes, hemos estado cometiendo a lo largo de los años graves errores. Errores que se condensan fundamentalmente en uno. Lo que yo llamaría la visión muy cortoplacista de la sociedad y de la política y de la cultura. Una visión consistente en considerar que lo fundamental, lo que hay que hacer, por lo que hay que luchar, la manera como hay que actuar, consiste en ir a tomar el poder, en actuar políticamente, en hacerse con el poder, en formar el partido, los partidos que sean, hacer manifestaciones, agitaciones y pues algún día, tarde o temprano, se acabará consiguiendo el poder. Lo cual, y ahí llego al tema central de las jornadas que nos reúnen aquí, constituye la negación más profunda de una visión metapolítica de las cosas. Una visión metapolítica que cuando sobre todo, en general, pero sobre todo cuando los males en el espíritu de los pueblos son tan hondos como sucede en nuestro caso, es la única que puede conseguir modificar la sensibilidad. Peso de las palabras, se trata de esto, de actuar sobre la sensibilidad cultural, espiritual, social y política de un pueblo y de sus élites. Por tomar un ejemplo, si en Francia hace 50 años unos señores, también se aludió a ellos anteriormente, constituyen es cierto, mal llamada nueva derecha, unos señores encabezados entre los que figuraban gentes no solo como Alain de Benoit, también como Dominique Venner y como muchos otros, no hubieran tomado la decisión explícita de abandonar el combate político en el que habían estado inmersos hasta entonces, combate resultante de la debacle de la guerra de Argelia y que había redundado en otros diversos y notables fracasos electorales, en particular bajo la égida de un abogado denominado Tichier-Villancourt y cosas parecidas, que fue lo que les hizo abrir los ojos y decir: se acabó de movilizaciones en la calle, se acabó de constitución de partidos políticos, se acabó con presentarnos a las elecciones. Y vamos a hacer lo único de lo que somos capaces, que es acción sociocultural. Vamos a actuar pacientísimamente, sabiendo que los resultados no se van a ver nunca de un día para otro. Vamos a actuar en modificar esto que llamaba yo antes la sensibilidad cultural, espiritual, social y política de la gente. Y eso es a lo que se dedicaron. Y ahora, muchos años después, las cosas, como decía al comienzo, no están triunfando, no se ha ganado nada, nada ha cambiado todavía, pero sí están modificándose sensiblemente. Y sí, en los años 60, alguien como Jean-Paul Sartre pudo decir con razón que el marxismo era el horizonte espiritual de nuestra época. Hoy, en Francia como mínimo, semejante frase estaría absolutamente fuera de lugar y es más bien el pensamiento alternativo, el pensamiento políticamente incorrecto, expresado a través de múltiples autores y autores de éxito y de corrientes y de movimientos y también de perspectivas electorales, en últimas, lo que está empezando a constituir el horizonte espiritual del mundo francés. Pero para tener semejante visión de las cosas, lo importante, y con esto acabo, es saber que nosotros no estamos luchando, no estamos laborando, no estamos rompiéndonos el culo para nosotros mismos, sino que lo estamos haciendo para nuestros hijos, para nuestros nietos o quizá para nuestros bisnietos. Muchas gracias.